Mi nombre es Jorge Pineda, yo soy psicólogo de profesión, llevo desde el 2005 que egresé en estos temas de formación, nunca he ejercido otra cosa, siempre han sido temas de formación en el sector empresarial, en el sector educativo, terapéutico. Hoy me dedico sobre todo a dar sesiones individuales, tanto por cuestiones emocionales como tipo terapia, pero también mucha parte de mi tiempo la dedico a asesorar a emprendedores y empresarios y también a brindar cursos precisamente de este tema como tarot, numerología. También me he enfocado mucho en el tema de las ventas porque me ha llevado mucho al emprendimiento. Esos temas entonces lo aplico de manera muy práctica, realmente es por eso que le veo utilidad. En el área de las ventas y el emprendimiento, si no hay resultados no puedes vivir. Entonces simplemente por eso es por lo que lo estaba aplicando en este sector también. Mi nombre es Violeta Índigo. Me dedico principalmente a leer el tarot, esporádicamente también tatúo y tengo 5 años haciendo esta profesión. Nunca me imaginé utilizar la herramienta del tarot ni en mi vida por mi familia católica y mucho menos cuando estudié psicología. Era una herramienta totalmente absurda que se veía como algo completamente esotérico y que no tenía ningún fundamento científico. El tarot por primera vez entró en mi vida cuando yo estaba en la pubertad. Fue cuando me acerqué al tarot y lo empecé a estudiar de manera autodidacta por mera curiosidad y porque siempre me sentí muy atraída a todos los temas que tengan que ver con el esoterismo, con el ocultismo, con lo místico, lo mágico, y porque siempre he tenido experiencias también de ese tipo, siempre he estado como muy cercana a esas experiencias. Lo empecé a estudiar de manera formal hace 5 años, me refiero a que invertí, pagué cursos en los cuales ya tuve maestros que me guiaron. Y hasta ese momento seguía siendo un hobby, seguía siendo algo que simplemente a mí me apasionaba y me gustaba, pero el momento en el que yo creo que fue el momento de inflexión o que yo dije esto es algo más serio o esto se va a quedar en mi vida, fue cuando al llevar el curso empecé a ver muchos cambios en mi vida que no fueron muy amenos al principio, porque se tenía que hacer como una limpia, por así decir, y las limpias no siempre son como muy amenas o muy felices, muy alegres. Fue como primero pasar esa prueba y luego empezó todo a cambiar. El punto es que siempre que cambió todo para bien. Entonces ahí fue cuando dije, esto es serio y esto me gusta, y lo empecé a hacer, pero lo hacía de manera gratuita. Así fue como comencé yo a leer el tarot hace 5 años de manera gratuita porque se me daba, porque me encanta, porque era mi pasión. Y cuando yo dije, me voy a dedicar a esto, fue cuando prácticamente la gente ya me empezaba a pagar y empezaban a correr la voz y empezó a llegar cada vez más personas al grado de cuando menos me di cuenta ya estaba viviendo de eso. Realmente es algo que nunca planeé, simplemente se dio. Y me di cuenta en ese momento, en el que me di cuenta que de pronto ya era mi primer ingreso y es algo que hasta el momento sigue creciendo. Entonces creo que ese fue el punto que dije, de aquí soy y voy a continuar aquí. Siempre he sido una persona muy curiosa que nunca se ha quedado con una duda, siempre investigando, y creo que la verdadera ignorancia es criticar algo que no conoces. Entonces llegué un momento a la conclusión de que en realidad yo no conocía el tarot, solo lo que había escuchado o lo que por terceras personas una experiencia. Entonces, yo la verdad cuando salí de psicología me enteré ya en la práctica que tenía realmente muy pocas herramientas para intervenir con las personas, muchísimo conocimiento, pero muy pocas cosas para realmente ayudar a las personas. Los procesos eran larguísimos y no se podía asegurar nada, eso nos decían nuestros maestros. Entonces yo la verdad creo que un verdadero profesional busca la solución, las herramientas que tengan que ser para que realmente se pueda ayudar a la persona, en mi caso pues al paciente. Y una de ellas, entre tantas otras, fue el tarot, que me fue llevando primero otros temas como la numerología, la lectura de mano, la lectura de rostro, que al momento de ponerlos en práctica, sin exagerar, yo creo que me ahorraba entre 10 a 15 sesiones terapéuticas de estar abordando el pasado de la persona y cosas por el estilo, y se podía llegar precisamente a un origen en cuestión de minutos, lo que me enseñaron en la carrera, que se tenía que hacer algo larguísimo y que aparte no se podía asegurar nada. Es
Lo que sí es muy conocido dentro del ramo de la psicología es que es el tema del inconsciente, eso está comprobadísimo. Y resulta que analizando un poco de dónde viene el tarot, ahorita regreso al tema del inconsciente, se han encontrado en todas las culturas o en muchísimas culturas precisamente este signo. De hecho, aquí es donde cargo precisamente mi tarot y es la flor de la vida. Y esta flor de la vida la pueden investigar en internet y se encuentra en muchos lados del mundo, en muchas pirámides, en muchos lugares sagrados, que no encuentran como una conexión los antropólogos. Y resulta que de aquí, ya estudiándolo durante muchos matemáticos, mucha gente que lo ha estudiado, han visto que de esta figura salen todos la geometría sagrada o todo lo que da origen a la vida, toda geometría que genera la vida. Y curiosamente, si unimos los puntos, tiene mucho que ver con los números de los arcanos que son del tarot. Y los arcanos simplemente, desde mi punto de vista de experiencia como psicólogo, lo que representan son arquetipos de nuestra mente inconsciente. Un arquetipo es un molde de experiencia, algo que a todo mundo nos pasa. Por ejemplo, una película y otra película y casi todas las películas están hechas con un arquetipo, que es el viaje del héroe, en donde primero todo está normal, luego hay una dificultad, hay un alejamiento, se encuentra con los aliados, con los retos, después la lucha y después sale victorioso. Y esa puede ser todas las películas. Entonces digamos que nosotros también dentro de nuestro inconsciente tenemos mitos, tenemos arquetipos que los vamos reproduciendo sin darnos cuenta y simplemente el tarot representa esas 78 arquetipos en los que nosotros podemos caer y cada uno de nosotros le pone su colorcito, le pone sus detalles, pero en realidad, por ejemplo, un arquetipo es la traición. ¿A quién no lo han traicionado? Otro arquetipo pueden ser los celos. ¿A quién no ha tenido celos? Otro arquetipo puede ser la tristeza. Todo el mundo ha estado triste en algún momento. Entonces simplemente el tarot es una representación gráfica, simbólica de temas de nuestro inconsciente. El tarot comenzó como inclusive una herramienta hasta como de tipo juego. Y lo usaban a manera de entretenimiento. Fue las primeras barajas de tarot que tienen registradas y de hecho hay algunos mazos en diferentes museos del mundo, incompletos obviamente y ya muy viejos. También hay registros en España. En India y en Egipto. Realmente el origen del tarot no está como claro todavía hasta el momento, hay como solo pedazos. En el cual después varias personas empezaron a investigar, uno de ellos es Alejandro Jodorowsky, lo empieza a investigar de una manera mucho más profunda y se da cuenta que en realidad el tarot de Marsella, por ejemplo, es el original. Hay muchas discusiones, la verdad, porque no hay alguien que asegure completamente cuál es el tarot original, pero digamos que el tarot de Marsella es el más original. Sin embargo, hay diferentes tipos de tarot. ¿Por qué? Por ejemplo, el tarot Rider-Waite es el más utilizado para, por ejemplo, aprender. Yo enseño tarot y es con el que enseño tarot porque es muy gráfico. El tarot de Marsella, por ejemplo, el 3 de oros pues son 3 oros, el 2 de copas son 2 copas, ¿no? Y hay otros tarot que representan de una manera más gráfica la situación de lo que simboliza ese arcano o ese arquetipo. Entonces por eso hay diferentes. Y de repente han salido algunos místicos, algunas personas que quieren representarlo a su manera con ciertos detalles. Hay unos que lo hacen un poco más de temas más inconscientes, más oscuros. Hay otros que lo hacen como algún tipo de tarot quizá más divertido, más sobre cuestiones positivas. Entonces todos los tarot que han salido, hace poco fui a España y vi una tienda que había más de 10,000 tarots, o sea, no lo podía creer. Había el tarot de los gatos, había el tarot de la sirena, de lo que me digas había tarot, ¿no? Entonces la mayoría en realidad son como de colección, pero tarot serios vienen de mucha gente como muy filosófica, muy mística, que de repente quiere hacer su representación, que son en realidad los mismos arquetipos, solo que lo llevan a un plano más del amor, a un plano más de la abundancia, a un plano más de lo espiritual, a un plano más de lo inconsciente. Es por ello que hay diferentes tarots. En la práctica psicoterapéutica hay una gran desventaja que yo he visto, me refiero a la psicoterapia tradicional. El paciente llega con un problema y lógicamente el problema se sostiene en su vida porque la persona no es consciente de lo que está viviendo. Entonces la persona te lo cuenta desde su perspectiva y de aquí a que el terapeuta
investiga en 10, 15 sesiones. Hay personas que me han dicho que hasta en 3 años el terapeuta les ha dado una recomendación. Entonces se pierde muchísimo tiempo. Yo utilizo el tarot precisamente sabiendo que el paciente no es consciente de algo que está viviendo, para precisamente a través de una tirada de tarot, depende de la pregunta, utilizar estos arquetipos y descubrir en una sola tirada, o sea, en minutos, puede ser desde 1 minuto hasta media hora, porque hay veces que depende del tema, pero digamos en una sola sesión descubrir cuál es el verdadero origen de lo que la persona no está viendo. Entonces de esta manera se puede acelerar muchísimo el proceso. De hecho yo ya en la práctica, la verdad, es muy raro que las personas vengan conmigo una segunda vez por el mismo tema, porque precisamente lo descubrimos muy rápido esto. Lógicamente yo lo combino con muchas otras herramientas terapéuticas. No se trata solo de darle una tirada y decirle el futuro. De hecho tampoco yo utilizo eso. Yo utilizo el tarot basándome en el deseo de la persona. Por ejemplo, si la persona me dice, oye, ¿cómo me va a ir en el trabajo? ¿Tú qué deseas? ¿Quieres que te vaya bien? Mal, no, pues muy bien. Entonces mejor vamos a preguntar cómo hacerle o de qué hacerte consciente, qué habilidades no has desarrollado para poder ejercer mejor tu trabajo. Entonces es ahí donde la persona en la mayoría de las ocasiones ve algo que no había visto, le hace clic, toma conciencia y entonces lo puede llevar a la acción mucho más rápido, mucho más efectivo, ya yendo directamente a la solución. Es importante que si tienes miedo a acercarte al tarot por lo que te vaya a salir o por si te va a salir, porque tienes miedo de que te salga algo negativo, algo que siempre hago hincapié antes de iniciar la lectura o en el proceso que voy leyendo, es que tú siempre vas a tener libre albedrío y que lo que sale ahí es una probabilidad. Es decir, es en lo que es futuro. En caso de que sea una lectura predictiva, no existe, es un futuro que no existe, pero te lo marca como lo más probable de acuerdo a la energía que vienes manejando actualmente, de acuerdo a los hechos y de acuerdo a tu pasado. Entonces es importante que si ves que en el futuro no es muy ameno, no es muy agradable, no te preocupes, se ve la raíz de por qué se ve que eso puede pasar para que lo modifiques, y en caso de que el futuro te salga pues ameno, igual también se ve la raíz para que lo sigas haciendo. Al final es importante que no te sugestiones, que lo veas como lo que es, una herramienta, una guía, y que tú decides finalmente si ese final no te gusta, tienes toda tu fuerza de voluntad para decir no quiero eso que estoy haciendo mal para evitarlo a esto, y pues lo mueves, cambias de actitud, cambias de pensamientos, cambias de creencia. Es difícil pero no imposible, y haces lo que tengas que hacer para tener pues lo que quieres, ¿no? Manifestar lo que quieres, porque es posible, te lo digo por experiencia propia. La mente, si tú le haces una pregunta, de alguna forma inevitable la va a responder. Y así es el universo en realidad, no existen los vacíos. Entonces, al momento en que tú emites una pregunta, la calidad de tu pregunta va a ser la calidad de la contestación. Y no me refiero solo al tarot, me refiero a la vida. Pregúntate en las noches o en cualquier momento, y si cambias tú la pregunta vas a obtener una respuesta diferente. Por ejemplo, si yo me pregunto a mí mismo, ¿por qué siempre me pasa a mí lo mismo? Entonces estoy invitando a ponerme en esa frecuencia que me siga pasando lo mismo para entonces yo poder obtener la respuesta. Pero si yo pregunto, ¿cómo puedo, qué necesito desarrollar en mí para poder solucionar esta situación? Entonces se te va a hacer respondido eso. Pruébalo simplemente en tu cabeza y vas a ver cómo se va a responder completamente diferente. El tarot es lo mismo. El tarot depende mucho de la intención con la que tú estés haciendo la pregunta. Por ello yo la verdad no permito que la gente me haga preguntas en donde de antemano la persona, yo sé que el tarot le va a contestar lo que la persona está creando. Como tipo, mi marido me engaña, ¿quién me está traicionando? ¿Me están haciendo brujería? Pruébalo y vas a ver que el tarot siempre te va a contestar que sí. ¿Por qué? Porque es la realidad que tú quieres crear, y aunque no esté pasando, ¿sí? Te va a pasar eso porque estás pensando. Es como aquella persona que está todo el tiempo preocupada porque la van a robar, y ¿qué crees? La roban. Y aquella persona que lógicamente tiene sus medidas de seguridad, pero no está su atención en eso, entonces casualmente inclusive puede dejar algo olvidado, y ahí está, o se lo guardan y se lo entregan. Cuando se acercan los consultantes, especialmente los que es por primera vez que les hacen una lectura de tarot, están nerviosos o están como que no saben qué preguntar, o incluso arrojan su pregunta como lo que tienen en mente, y pues yo me encargo de explicarles
previamente lo que es el tarot, que es una herramienta de autoconocimiento, y que yo no les voy a leer el tarot como si fuera la Rosa de Guadalupe, como para que no hagan preguntas que tengan que ver con otras personas, al menos para empezar. Si te interesa el tarot y quieres acercarte a él y no sabes qué preguntar o qué decir, de hecho el tarot no siempre es necesario que le preguntes. O sea, para empezar eso, si no sabes qué preguntar, excelente, puedes simplemente decirle al tarotista que quieres un consejo, o simplemente dejar libre al tarot lo que te quiera decir, que sea lo ideal realmente, ¿no? Dejar libre ahí la energía y que el tarot te diga qué es lo que tú necesitas en ese momento. Y te vas a sorprender porque va a haber demasiadas coincidencias, porque es muy preciso. Bueno, también depende mucho del tarotista. Ya si tienes una pregunta como tal, si dices, yo sí tengo muchas preguntas, lo ideal es que lo aterrices antes de hablar, o le digas al consultante que te ayude a aterrizarla, y que siempre sea de manera asertiva, lo más concreta y específica posible, para que de esa forma obtengas una respuesta igual de específica y concreta. Si haces una pregunta muy general, la respuesta va a ser igual de general. Entonces, yo siempre les digo al consultante, piénsalo, aterrízala y formúlala bien, porque también de esa forma se obligan a aterrizar todas sus ideas, porque por lo general traen un nudo en la mente, y justo el pensar en cómo vas a preguntar te obliga a poner en orden tus ideas. Entonces, esa es la forma que yo aconsejo que se acerquen al tarot. No tienen por qué preguntar. Esa es una. Dos, si vas a preguntar, hazlo de manera concreta y específica y lo más asertivo posible, y que tenga que ver contigo. Muchas personas pueden ver este tema del tarot como algo malo, inclusive hasta como el diablo satánico, no tanto porque en realidad lo sea, sino por las prácticas que se han llevado a cabo precisamente por eso. Es como decir, por ejemplo, que el color negro, que ahorita en este momento lo traigo, es porque es una persona satánica, porque algunas personas lo usan. Oye, pero se usa en montones de circunstancias. Entonces, realmente, si nos vamos un poquito a la historia, muchas de las cosas que tienen algo de verdad, se ocultan o se hacen como si fueran malas o algo para también alejar a muchas personas de este tipo de conocimiento. ¿Sí? Pero en realidad muchos de ellos, de las prácticas, muchísimos pacientes, pero de verdad muchos, me llegan de otros tarotistas que en realidad descubrieron pues que les decían cosas negativas para sacarles el dinero, que por el amuleto, que la limpia, que necesita no sé qué, porque me ha llegado gente que le dice, te vas a morir en 3 meses si no me compras el amuleto fulano. Te va a dar en esta semana me llegó una persona y me dice, te va a dar cáncer en los próximos 6 meses, tengo que yo hacerte una limpia y hacerte no sé cuánto. Lógicamente, dentro de todo, o sea, en cualquier rubro, en cualquier profesión, siempre va a haber esto, y por unos cuantos o por unos muchos pierden todo. Te aconsejo que observes a qué tarotista te acerques. Procura que sea alguien que haya sido por recomendación de una persona que tú admires, no del vecino. O sea, que sea recomendación de una persona que tú quieras, que sea una persona que sea coherente. Y una vez, ese sería como para mí el primer filtro. Segundo filtro, observar al tarotista, porque también pues cada persona tiene su perspectiva. Ya de ahí tienes un primer filtro que te lo recomienda una persona que quieres o admiras. Segundo filtro, pues observar al tarotista, busca sus redes, busca referencias, busca su información. En caso de que la tenga, porque creo que hay tarotistas que no tienen nada de eso y creo que lo hacen a propósito, pero lo ideal es que tenga referencias, que tenga información pública y que tú puedas corroborar que es una persona coherente. ¿Cómo puedes identificar que es un charlatán? O a lo mejor sí sabe, pero se aprovecha de esto, que se puede decir que es un charlatán, aunque sí tenga conocimiento, lo vas a identificar porque te va a abordar desde el miedo. En el momento en que te empieza a abordar desde el miedo, ahí no es. El tarot no es para asustarte ni para sacarte dinero. Tienes que tener en cuenta que es una herramienta de autoconocimiento y el tarotista te va a guiar. Entonces, si el tarotista te empieza a decir que te hicieron brujería, que te están siendo infiel, que necesitas un trabajo, no confíes. Realmente solo está abusando de tu necesidad, de tu tristeza o de lo que sea que estés pasando. Entonces, esos serían los consejos que yo te comparto. Investigarlo, que es una persona coherente, que sea recomendación, y ya estando ahí, pues eso, ¿no? Que te dé confianza, que aunque no conozcas a la persona, que energéticamente te sientas bien y tranquilo. Si te sientes bien y tranquilo y en confianza, ahí es, adelante, luz verde. Pero si te sientes incómodo, si te sientes que te está imponiendo, que te está, no sé,
arrinconando, te está abordando desde el miedo, a lo mejor no te vas a poder ir en ese momento, pero continúa la lectura, pero con esa idea de que no era confiable y que no le hagas caso a lo que salga, porque nada más te está abordando desde el miedo. ¿Para quiénes recomiendo esta herramienta del tarot? Realmente yo creo que en la vida debemos de tener por lo menos alguna herramienta con la cual podamos evaluar nuestras decisiones, todo aquello que no nos demos cuenta. Puede ser en realidad cualquiera la que te sintonices tú, pero en realidad yo, el 80% de los alumnos que he tenido han sido personas que antes no creían, precisamente por el método como yo utilizo cuando hago terapia, ¿no? Entonces realmente lo recomiendo para padres, para maestros, para lo que sea, pero muy en especial aquellas personas que están dedicados a poder ayudar a otras personas a lograr metas, a lograr objetivos, a sanar. Entonces pueden ser coaches, pueden ser profesores, terapeutas, asesores, de todo tipo. De verdad que es una herramienta increíble. Yo por la práctica que llevo, inclusive asesoro empresas, asesoro negocios, emprendedores que antes no creían en esto, precisamente con estas herramientas del tarot, porque nos dicen cómo enfocar mejor en los resultados, cómo lograr cosas que antes quizá no se daban cuenta. Una de las varias preguntas que me hacen con frecuencia es que si el tarot abre portales o si mueve energías. Yo lo que les respondo de acuerdo a mi experiencia y de acuerdo a lo que me han enseñado mis maestros es que no, realmente el tarot no abre portales, pero sí tiene mucho que ver de la mentalidad de quien está usando el tarot. Si el tarotista cree que el tarot abre portales, así va a ser, porque pues la voluntad y la energía que uno tiene, el poder del pensamiento es muy fuerte. Entonces, si esa persona tiene esa convicción, es muy probable que se abran portales y sucedan cosas, pero es prácticamente por ese inconsciente colectivo realmente, porque eso es el tarot. El tarot son arquetipos universales que hablan del proceso de evolución del ser humano. Entonces eso ya es muy fuerte, es un símbolo, son un lenguaje simbólico muy fuerte, universal. Entonces ya desde ahí, pues, si la persona tiene la idea de que eso abre portales o abre algo energéticamente, así va a ser. Pero si tú estás seguro que eso no es para eso y no es tu intención hacer eso, no va a pasar absolutamente nada. Así que igual también creo que sería un consejo, si quieres aprender a leerlo, que tengas eso muy claro. No tienes por qué temer y que cuides tus pensamientos cada que lo utilices, que sea por pasión, que sea por amor, porque quieres sentirte y crecer, y todo va a estar bien. Me he encontrado con muchísimas personas que tienen un gran potencial. De hecho, en realidad, ya en estos temas te das cuenta que toda la gente tiene un montón de potencial. Pero ahorita estoy acordándome de una persona entre muchas, gracias a Dios, de que esta persona estaba bastante atorada, estaba emprendiendo, estaba ejerciendo su negocio, trabajando literal de sol a sol, con muchísimo esfuerzo, logrando resultados, pues más o menos para vivir. Precisamente vivía en la casa de sus padres, una persona madre soltera, con 3 hijos, una historia sin estudios inclusive, ¿no? Y esta persona, cuando se da cuenta a través de una tirada, precisamente lo que estaba trabando, que mucho tenía que ver con el tema de lo familiar, que esta persona hacía demasiado caso porque se sentía en deuda lógicamente con su familia por el apoyo. Precisamente lo que le admiré mucho a esta persona y a muchas personas que también me ha tocado atender es que esta persona, en cuanto lo vio, le resonó y se puso a accionar. Esa es la parte realmente medular. El tarot no te va a solucionar nada. El tarot simplemente te va a decir en dónde está la solución para que tú camines hacia allá. Entonces esta persona decidió de una empezar a enfocarse mucho más en tu trabajo, empezar a poner más límites con la familia, inclusive irse a vivir separado de su familia. Y en una ocasión recuerdo, hice algunos lives con esta persona, y en una ocasión la persona, precisamente le pregunté yo, ¿cuánto has aumentado tus resultados en este tiempo que has tomado estas decisiones? Y habían pasado un promedio de 8 o 9 meses de cuando la conocí, y me dice, sacamos la calculadora, y me dice, más de 200 veces he aumentado mis ingresos desde ese día que tomé ese tipo de decisiones. Y así la verdad ha sido también con muchos matrimonios. Hoy en día, en esta semana tuve una sesión con un miembro de una familia que ya toda la familia, es decir, papá, mamá y 2 hijas,
ya tienen estas técnicas y la verdad están tomando decisiones increíbles, personas muy jóvenes que se permiten precisamente ejercer la carrera que siempre habían querido, que los papás entienden que realmente eso es lo que está, digamos, en su esencia, y muchas otras historias que podré contar, que realmente hay muchísimas muy padres. De acuerdo a mi experiencia, yo creo que el tarot en 20 años va a ser algo que va a ser un poco más normal o más cotidiano. Lo digo porque en mis 5 años de experiencia yo he notado que cada vez más la gente se acerca. Hay unos con miedo, por lo general se acercan con miedo, pero yo me encargo ahí de explicarles esto que les estoy explicando a ustedes y de aterrizarlo. Pero yo creo que en 20 años fácilmente va a haber cada vez más gente que incluso lo lea o que simplemente aprenda a leerlo para uno mismo, ya que es una herramienta de autoconocimiento. Entonces yo creo que esto va creciendo. En 20 años yo creo que es demasiado tiempo, pero sí, yo creo que esto va a seguir creciendo. Cada vez va a haber más gente interesada. Yo creo que en el futuro, entre más tiempo vaya pasando, las personas se van a ir acercando a todo esto y viendo que es algo realmente que funciona. Ya lo he visto yo, de hecho al pasar de los años, por ejemplo ahorita recibo a muchísimas personas que me mencionan que antes no creían, pero precisamente porque hoy en día ya se conoce más de la física cuántica, muchísimos físicos cuánticos por ejemplo se están metiendo en temas de la religión y están entendiendo que muchas de las cosas que vienen en muchos libros sagrados son metáforas que inclusive corresponden perfectamente con la física, por ejemplo desde la cábala hasta muchísimos como la Biblia, corresponden con muchas cuestiones inclusive hasta físicas cuánticas, pero con explicaciones de aquellos tiempos. Entonces precisamente es una cuestión de tiempo de que la gente empieza a familiarizarse más con este tipo de temas para en realidad quitarle todo eso místico. He visitado otros países donde es una cuestión completamente normal, es muy común. De hecho, un país también que me tocó visitar fue Chile y muchísimos terapeutas utilizan como una herramienta básica esto, lo utilizan mucho como terapéutico, no tanto como predictivo. Entonces, precisamente porque han entendido la verdadera función que tiene y ya en otros países es un poco más aceptado, es mucho más fácil de que la gente vea esta practicidad.